Buenas tardes, en el día de hoy les presentaremos la Constitución de 1863. Mi grupo está conformado por Tatiana Salamanca, David Galvis, Laura Saavedra y quien les habla, María Isabel Martínez. Iniciamos esta Constitución con unos antecedentes muy importantes. Todo radica principalmente desde la época en donde se daban las guerras. Esta época fue el general Francisco de Paula Santander y Bolívar, los cuales tuvieron un auge bastante fuerte. Pasamos también a ver cuando Tomás Cipriano de Mosquera era un conservador y se convirtió en un liberal bastante radical. Esto hizo que él tuviera un apoyo total del gobierno. Y bueno, otro aspecto importante es que en este entonces se llamaba a lo que es Colombia hoy, Estados Unidos de Colombia. Era un estado federal apoyado por los liberales. Es una de las más importantes a nivel de historia constitucional colombiana. Fue apoyada por Tomás Cipriano de Mosquera y fue firmada y aprobada en Río Negro, Antioquia. Duró hasta el año de 1886, cuando Rafael Núñez llega y la borra y impone la nueva Constitución de 1886. Ahora bien, hablaremos un poco sobre los principios fundamentales que se desarrollaron a partir de la Constitución de 1863. En esta se suprimió el nombre de Confederación Granadina y dio el país el nombre de Estados Unidos de Colombia. Cada estado componente de esta nación gozaba de su propia autonomía, de su propia administración, de sus propias leyes, de su propio ejército, independiente del gobierno nacional. En esta se proclamaron las libertades individuales de comercio, de opinión, de imprenta y de asociación. Se le concedieron a los ciudadanos el derecho de portar armas y de comercializar en estas mismas. Se abolió la pena de muerte. Se establecieron los jurados de conciencia y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos. Se actualizaron los temas y conocimientos educativos apoyándose en ciencias modernas como son la física, la biología, la filosofía y la química. Se consolidó la separación de la Iglesia con el Estado y se redujo el periodo del presidente de la República de 4 a 2 años e igualmente se le quitaron poderes a esta figura. La máxima autoridad de la nación se residió en el Parlamento por ser este representante de los ciudadanos. Y por último, el Estado se enfocaba su trabajo y sus recursos a ser el vigilante del orden público y garante del respeto de las libertades individuales. En la Constitución de 1863 se ejercía por el Senado una Corte Suprema Federal, tribunales y los juzgados por los que se establecían en los territorios que debían regirse por la legislación especial. La Corte Suprema Federal está compuesta de 5 magistrados y no podrá al mismo tiempo haber más de un magistrado que sea ciudadano natural o vecino de un mismo estado. Entre las atribuciones de la Corte Suprema se encuentran conocer las causas por delitos comunes contra presidente de la Unión y secretarios de Estado contra el procurador, magistrados de la Corte Suprema y ministros públicos de la nación del extranjero. Conocer las causas de responsabilidad contra empleados diplomáticos y mal ejercicio de sus funciones. También causas de responsabilidad contra generales, comandantes y jefes superiores de Hacienda de la Unión. El Ministerio Público se ejerce por la Cámara de Representantes, por un funcionario denominado Procurador General de la Nación. Son atributos del Ministerio Público los siguientes: cuidar de los funcionarios y de su servicio a la Unión desempeñen correctamente sus deberes, acusar ante el Senado, la Corte Suprema Federal, a los funcionarios justicia por estas corporaciones. Por un magistrado que será denominado presidente de los Estados Unidos de Colombia y que empezará sus funciones el día 1 de abril, por un periodo de tiempo de 1 año sin posibilidad de reelegirse. Este velará por la conservación del orden general y sus intereses. En su ausencia, asumirá el poder uno de los 3 designados por el Congreso. Si estos faltaran, el cargo quedará sobre el Procurador General. El Poder Judicial se ejerce por medio del Senado,
por una Corte Suprema federada por los tribunales y los juzgados de los estados. Cada estado se rige por una legislación especial. Los juicios por los delitos y faltas militares de las fuerzas de la Unión son competencia del Poder Judicial Nacional. Atributos del Ministerio Público los siguientes: cuidar de los funcionarios y de su servicio a la Unión desempeñen correctamente sus deberes. Acusar ante el Senado, la Corte Suprema Federal, a los funcionarios justicia por estas corporaciones. En cuanto a las elecciones, la elección del presidente de la Unión se hará por el voto de los estados, teniendo en cada estado un voto que será la mayoría relativa de sus respectivos electores. El Congreso declara elegido al presidente al que el ciudadano obtenga la mayoría de votos de los estados. En caso de que ninguno tenga dicha mayoría, el Congreso elegirá entre los que reúnan mayor número de votos. El ciudadano que ejerce la presidencia no podrá ser reelecto para el próximo periodo. Y en cuanto a la elección de los magistrados de la Corte, la legislatura de cada estado representará al Congreso una lista de personas en número igual a las plazas que deban proveerse, y el Congreso declarará elegidos los 5 que reúnan más votos.